¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa en este lunes 6 de enero de 2020. Esta mañana vamos a conversar del trabajo que viene realizando la Corte de Cuentas de la República a 3 años de gestión de su titular, Carmen Elena Rivas. Hablaremos también del papel y la importancia que tiene esta institución en el tema de la transparencia de la gestión pública y también en el accionar de los funcionarios públicos. Además, haremos un balance sobre el trabajo que viene realizando en estos 3 años de gestión sobre aspectos puntuales y concretos, por ejemplo, en obras que son importantes para el país, como la presa El Chaparral. Hace algunos días se conoció que 2 directores de la Corte de Cuentas retrasaron el informe y esta acción podría costarle al Estado un poco más de $755,000. Además, también conversaremos sobre el papel que tiene esta institución en el tema de las auditorías, en aspectos como la partida secreta, tanto de la gestión pasada de Salvador Sánchez Serén como en la gestión actual. Así que sobre todo este balance hablaremos esta mañana de la Corte de Cuentas de la República. Comenzamos. Como ya poníamos en contexto, esta mañana vamos a conversar con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Gracias por invitarme a este programa. Quiero aprovechar en primer lugar a mandar un saludo muy especial de nuevo año a todos los ciudadanos, a toda la población salvadoreña, a los empleados de la Corte de Cuentas. Que Dios nos bendiga en este año y nos lleve a lograr todos los proyectos que nos hemos propuesto. Perfecto, yo les invito a que estén pendientes de las redes sociales para que envíen sus preguntas, comentarios y reacciones sobre los temas que vamos a conversar esta mañana. El balance de la Corte de Cuentas de la República. Estamos en las diferentes cuentas. Nos encuentra en Twitter como República 33 TV. Estamos a través de WhatsApp 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33 y nos encuentra en la página web www.canal33.tv. A ver, hay mucho que conversar esta mañana, presidenta, pero me gustaría comenzar con un balance breve sobre aquellos elementos, aquellas acciones en esos 3 años de gestión de usted al frente de esta institución. ¿Qué puede destacar en estos 3 años? ¿Qué se ha hecho con relación a la gestión anterior y qué no se ha logrado hacer? Bueno, muchas gracias. En estos más de 2 años, creo crear bases es bien complicado, cuesta, más cuando se tiene una institución que ya hoy en enero, el 7, vamos a cumplir 80 años de existencia con una mala imagen. Eso es algo que yo siempre he dicho, no lo podemos negar, la mala imagen que tenía la institución en estos más de 2 años. Hemos tratado de hacer eso, de abrirnos a los medios, de ser transparentes con el trabajo que se hace en la Corte de Cuentas y hemos tratado de ir de alguna manera, tanto internamente como externamente, ir haciendo un trabajo más efectivo, más eficiente. Prueba de ello es lo que hemos venido logrando en estos últimos años. Usted lo mencionaba en su nota de inicio, las diferentes denuncias que hemos hecho a la Fiscalía General sobre auditorías que se han realizado en otras instituciones, como también depurar la institución internamente en cuanto a realizar un mejor trabajo. Quiero destacar con las reformas a la ley de la Corte de Cuentas. Es un proyecto personal que yo me impuse al llegar a la institución. Mi ventaja quizás con los 17 años que tengo de trabajar en la institución, que yo ya tenía algunos conocimientos, sabía de algunas debilidades que tiene la Corte de Cuentas, algunas situaciones. Todas esas propuestas se incluyeron dentro de este proyecto, junto con mi equipo de trabajo dentro de la institución, porque también no es un logro que lo he realizado, si bien es cierto, presidido por esta presidencia y dirigido,
el equipo técnico del cual me he rodeado me ha ayudado mucho para presentar esta reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas. Presidenta, usted reconoce hace un momento que la Corte de Cuentas tiene una mala imagen, dice así lo ha tenido durante todos estos años. ¿Cree usted que en estos poco más de 2 años que tiene usted de estar al frente de la Corte de Cuentas se ha mejorado esto? Y le digo esto porque en la percepción ciudadana está duros cuestionamientos hacia la Corte de Cuentas de la República. Precisamente por eso, ¿verdad? Nosotros sabemos, pero creo que si la ciudadanía ve un antes y un después de mi gestión, va a reconocer eso. Creo que los diferentes medios nos han ayudado precisamente a esto. Ustedes, la Corte de Cuentas antes no se abría, ¿verdad?, a dar a conocer el trabajo que realizaba. El dar a conocer el trabajo que realizamos también nos ayuda a que la ciudadanía esté más atenta al trabajo que se realice y que haya una Contraloría Social más eficiente. Esas críticas, si bien es cierto, en un momento determinado son duras, nos ayudan también a corregir y autoanalizarnos para realizar un mejor trabajo. Nosotros desde Corte de Cuentas, en el proyecto de reforma integral, hemos precisamente tratado de enfocar todos aquellos aspectos que la ciudadanía nos criticaba, ¿verdad? Uno de esos aspectos es la transparencia. Nosotros hemos tratado de ser más transparentes, de abrirnos, de dar a conocer el trabajo de la gestión. Ustedes pueden revisar en el portal de transparencia, están todos los informes de auditorías con o sin hallazgos publicados. Antes solo se publicaban los informes que estaban limpios, no así los que contienen hallazgos. En el tema de auditorías entiendo que de hecho la Asamblea Legislativa está preparando una auditoría para la Corte de Cuentas, ¿no? ¿Eso no se hacía desde hace cuánto? ¿2016? Es un mandato constitucional. Últimamente se ha venido realizando, tal vez no con año como tal vez debería de hacerse, pero la Asamblea Legislativa lo ha venido realizando. En un momento determinado se ha auditado hasta 2016, está pendiente la gestión 2017, 18, 19, que es ya nuestra gestión. Yo siempre lo he dicho, yo estoy abierta para que cuando nos auditen. No obstante, nosotros como Corte de Cuentas, dentro de nuestra estructura organizativa, tenemos la Dirección de Auditoría Interna y ella constantemente nos está auditando las diferentes unidades organizativas con que cuenta la institución. De igual manera, como parte de las instituciones del sector público, somos auditados por la Dirección de Auditoría 1, que también, como esta presidencia ya les pidió al director que dentro de la planificación para este año nos haga la auditoría, ya la gestión que nosotros estamos realizando. Hemos sentado bases hoy por hoy a raíz de productos de informes de auditoría dados por la Dirección de Auditoría 1, ya hay 2 juicios de cuentas que se están ventilando de gestiones anteriores. Es primera vez dentro de la historia de la Corte de Cuentas que también ya hay juicios de cuentas en contra de funcionarios de la propia institución. Esa es una buena señal, ¿no? Es una buena señal de lo que queremos hacer. Yo siempre he dicho, si queremos ir y revisar la gestión en otras instituciones, también tenemos que hacer nuestro propio análisis y autoevaluarnos. Debemos nosotros, como dicen, lavar primero la ropa sucia en casa para poder ir a hacer otras auditorías en otras instituciones. Ahora bien, esas auditorías deberían ser constantes, no año con año, así como se hacen a otras instituciones, o se deberían de hacer a otras instituciones. Procuramos que eso vaya. De hecho, dentro de Corte de Cuentas ya se auditó lo que es hasta la gestión 2017, no así la de nuestro periodo, pero ya es la que nosotros ya le solicitamos a la Dirección de Auditoría 1 que nos haga nuestra propia auditoría. Esos 2 empleados que me menciona que están actualmente en un proceso de juicio, ¿por qué casos específicos son? Eso es a raíz de las auditorías que nosotros realizamos, entonces, el cumplimiento de nuestra misión constitucional, ¿verdad? Nosotros, la ley nos manda que debemos de realizar nuestras acciones de control de 5 años hacia atrás. Pasados esos 5 años, Corte de Cuentas ya no puede revisar una gestión en otras instituciones. Eso para la práctica de la auditoría, y para sustanciar el juicio de cuentas son 2 años. Caso contrario, el periodo está caducado y como Corte de Cuentas no podríamos hacer ya más para poder recuperar los fondos que hayan estado involucrados en ese periodo que caducó.
Sin embargo, internamente con nuestro personal podemos realizar acciones investigativas para determinar si eso fue con intención o sin intención, además de realizar algún proceso disciplinario dentro de la institución, dar el aviso correspondiente a la Fiscalía General para que sea ella quien determine lo pertinente de acuerdo a la investigación que realicen. A ver, en este tiempo que tiene usted de estar al frente de la Corte de Cuentas de la República, ¿qué procesos de juicios pendientes hay contra algunos funcionarios que podrían haber cometido un acto irregular? ¿Internamente de la Corte de Cuentas? Afuera. Dentro de la Corte de Cuentas está el caso de la directora de Auditoría 3, que ya está en etapa de instrucción, la Fiscalía, por el caso que dejó, emitió un informe limpio cuando habían hallazgos en la gestión del ex fiscal Martínez. De igual manera se le ha sumado a ella también la parte de la gestión que se hizo en el ICSFA. Y hoy también están siendo investigados los dos directores de auditoría, ¿verdad? Que la Fiscalía va a determinar lo pertinente. De igual manera, la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas está investigando para efecto de que podamos tomar ya como dirección de la Corte de Cuentas alguna sanción o algún proceso administrativo disciplinario para poder ir erradicando estas irregularidades. En este sentido, nosotros también hemos dado el aviso a la Fiscalía General también dentro de la práctica de las auditorías. Nos manda la ley de que debemos de dar el aviso de cualquier irregularidad que encontremos. En ese sentido, hemos estado trabajando muy de la mano con el señor fiscal a efecto de que como Corte de Cuentas le podamos estar mandando todos los insumos que ellos nos requieran, ya sea de informes de auditoría, papeles de trabajo, incluso los datos del personal interno que ha realizado las auditorías. Eso de manera interna, pero también la parte externa, es decir, aquellos funcionarios que podrían haber cometido actos ilícitos que ustedes están investigando y que pronto vayan a dar a conocer una resolución de los procesos. De eso nosotros no tenemos la potestad administrativa, penal. La Corte de Cuentas solo puede imponer sanciones administrativas y patrimoniales por un incumplimiento legal o por un perjuicio económico causado a la institución. En ese sentido, nosotros al encontrar una irregularidad, lo que podemos hacer como Corte de Cuentas es dar el aviso a la Fiscalía General para que sea la Fiscalía General la que investigue. Es a raíz de eso de que se han dado los avisos correspondientes respecto al personal interno de la institución como referente a los funcionarios que en un momento determinado se detecta alguna anomalía. Y es la Fiscalía General quien debe de investigar, de acuerdo al mandato constitucional, quien tiene la potestad de investigar y de realizar todas aquellas acciones que vayan encaminadas a determinar si hubo o no algún ilícito penal. Bien, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta conversación. Aquí en República nos acompaña la presidenta de la Corte de Cuentas. Regresamos. De la mañana con 53 minutos. Esta mañana conversamos con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, está con nosotros y les invito a que participen desde ya en las redes sociales. Aparecerán en pantalla las diferentes cuentas para que nos envíen sus comentarios, preguntas, reacciones sobre los temas que estamos abordando. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318 7627. También nos encuentra en Facebook República TV 33 y estamos en la página web www.canal33.tv. Bien, presidenta, hace unos días se conoció que dos directores de auditoría de la Corte de Cuentas emitieron de manera tardía un informe sobre el caso de la presa El Chaparral y esto podría costarle al Estado alrededor de $755,000, un poco más. Le pregunto, ¿por qué se emitió de manera tardía este informe? ¿Se hizo, digamos, voluntariamente? Esa es la parte que hay que investigar. Yo como presidenta de la Corte de Cuentas solamente he hecho lo que la ley me establece. Dentro de la ley establece que cuando se deba de declarar la caducidad
de la parte administrativa, en este caso de la auditoría, le corresponde al presidente emitir la resolución correspondiente declarando la caducidad y abriendo expediente a los funcionarios a efecto de investigar precisamente si hubo alguna intención o fue falta de diligencia o qué es lo que sucedió, ¿verdad? Para efecto de que se emitiera un informe así fuera del plazo que la ley nos establece, que es dentro de los 5 años. Para este caso se emitió la resolución, se abrió el expediente, que es la parte que la dirección jurídica, de acuerdo al reglamento orgánico funcional, nos manda, debe de investigar a los 2 funcionarios a efecto de determinar si hubo o no si hay indicios para determinar alguna sanción administrativa, que es como Corte de Cuentas nos compete. Así, de igual manera, se certificó dicha resolución a la Fiscalía General de la República para que sea la Fiscalía General quien indague y determine si hubo dolo o no para realizar este tipo de actuación fuera del plazo. En este sentido, esperamos, ¿verdad? Y también dentro de la resolución, quiero aclarar, hay otra parte que como Cámara de Segunda Instancia debemos de pronunciarnos. En este sentido, también dicha resolución se certificó a la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, la cual está conformada por la presidencia, en este caso mi persona, por la primera y por el segundo magistrado, quien en ese rubro debemos de pronunciarnos los 3 por unanimidad a efecto de conocer si hay o no alguna anomalía dentro del proceso de juicio de cuentas que también se ventiló relacionado a ese caso. Pero desde su posición como titular de esta institución, ¿no tiene control sobre lo que hacen los directores? Los directores de auditoría, el trabajo de la auditoría es eminentemente técnico de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y a las normas de auditoría que nosotros también tenemos, que van dentro de la sintonía de las internacionales. El trabajo de auditoría es independiente. Los auditores, de acuerdo a sus principios, son independientes en el quehacer que realizan y solo se deben a lo que es las normas de auditoría, las políticas. Como presidente de la Corte de Cuentas, mi trabajo no tiene esa injerencia. ¿Por qué? Porque lo que le acabo de mencionar, yo integro la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas. En ese sentido, si un informe de auditoría con hallazgos va a juicio de cuentas, se sentencia, ya sea absolviendo, condenando, ya sea la fiscalía o las partes interesadas van a apelar y voy a estar obligada a conocer en segunda instancia. Si yo conozco, si yo tengo injerencia, además de que la parte legal no me permite, como a mí como presidenta, tener un rol dentro del proceso de fiscalización, de auditoría, yo me tendría que inhabilitar para poder conocer en el del juicio de cuentas en grado de apelación o de revisión. En ese sentido, la ley ha hecho esa demarcación, ¿verdad? Y precisamente velando por eso, porque el auditor es independiente, debe de ser objetivo, debe de ser imparcial, no tiene que tener injerencia de eso. Por eso los titulares no debemos de inmiscuirnos dentro del proceso de auditoría que realizan. Por eso en la reforma integral que yo llevo de la ley de la Corte de Cuentas, hemos relacionado el capítulo a para que todas las unidades de auditoría interna de todas las instituciones, para que puedan gozar de esa independencia funcional administrativa, estamos proponiendo dentro de la reforma que su nombramiento, su evaluación y su posible remoción dependa de la Corte de Cuentas, no de los titulares de las instituciones, porque eso limita a los funcionarios a realizar un trabajo en efectivo por temor a que puedan ser despedidos. Vamos a ver una publicación de este caso para tener mayores elementos y sepan ustedes exactamente de lo que estamos hablando. Ahí tenemos una publicación del diario de hoy. Dice, falla de directores de Corte de Cuentas pone en riesgo la recuperación de $755,000 en el caso de la presa El Chaparral. El primer reparo se refiere al registro extemporáneo de gasto por comisión de préstamo del BCIE 1865, por lo que fue señalado de responsabilidad administrativa Miguel Orlando Chávez, entonces jefe del Departamento de Contabilidad de CEL. La deficiencia se debe a que el jefe de contabilidad, aun conociendo las obligaciones convenidas por la entidad por el periodo del 19 del 09 del 8 al
280209 no registró oportunamente el valor de 544,000, un poco más en concepto de comisión de compromiso por el préstamo del BCIE, sino hasta el 18 de marzo del 2009 cita la resolución. ¿Qué va a pasar con este dinero, con este monto? ¿Cómo se va a poder recuperar? ¿Se va a poder recuperar por la vía penal en la Fiscalía General de la República? ¿O qué va a pasar? Hoy como está, tendría que ser vía penal. Como Corte de Cuentas ya excede nuestra facultad legal de poder recuperar estos fondos. En este sentido ya no podemos iniciar un juicio de cuentas e incluso que corre el riesgo que una parte que se conoció tiene que ser declarada nula porque ya también estaba fuera del plazo que se debía de haber emitido el informe. En este sentido se dio a conocer a la Fiscalía General porque a través de Fiscalía General todavía hay la posibilidad de recuperar esos fondos. En ese sentido le corresponde al señor fiscal iniciar, ¿verdad?, las indagaciones correspondientes y para efecto de que pueda establecer el proceso legal correspondiente. Vamos a ver algunas reacciones que esta noticia se ha generado, sobre todo pues hace algunos días cuando se conoció. Ahí tenemos Rafael Lemus, dice: ¿en serio qué servicio público brinda la Corte de Cuentas? Es una agencia tapadera de corrupción y de entrega de finiquitos express. Vamos con otro comentario. Manuel Zacarías dice: la Corte de Cuentas está diseñada para combatir la corrupción o para facilitarla. Por régimen y cultura institucionales parece que para lo segundo. Vamos con otro más. Otro comentario o pregunta. Bueno, tenemos Ruth Eleonora López, dice: esta falla nos indica nuevamente un síntoma de la enfermedad que posee el sistema de control político en el país. ¿Cuál es el germen que lo ataca? ¿Clientelismo, nepotismo, tráfico de influencias o simplemente la desidia e ineficiencia del Contralor? ¿Qué puede decir sobre estas reacciones, Presidenta? Bueno, es lo que le mencionaba, ¿verdad? Ya 80 años de existencia de la institución. Yo siempre he dicho, yo voy a responder a partir del 28 de agosto del 2017 que a mí me nombraron, y es a partir de esa fecha que hemos tratado de ir sentando las bases de poder generar algunos cambios. Prueba de ello es la reforma integral que hemos presentado a la ley de la Corte de Cuentas en la Asamblea Legislativa, la cual ya está, ya se le dio la iniciativa de ley y está asignada a la Comisión de Presupuesto, que es la que la va a conocer. Pedirles a los señores diputados que es urgente, que es imperioso la aprobación de estas reformas legales a la ley para que podamos tener un poco más de control de la institución. Además, ¿verdad?, decirles que también hay que sentar un antes y un después de los funcionarios. Yo siempre he dicho, yo voy a responder, el único antídoto para la corrupción es la honestidad, y es un valor que esta servidora lo tiene y que lo va a mantener. En ese sentido, yo solo me debo a lo que es la Constitución y a las leyes, y por eso estamos sentando. Yo sé que tal vez a muchos no les ha agradado estas acciones que internamente se están realizando dentro de la institución, pero como yo también siempre he dicho, quien nada debe, nada teme, hay que hacer, y yo invito siempre a los servidores de la Corte de Cuentas que realicemos un trabajo con buena diligencia, que seamos probos en nuestro actuar, porque es la única forma que también nosotros vamos a tener para podernos defender. Yo me pongo el ejemplo, y quizás es malo ponerse uno de ejemplo, pero yo lo viví. Yo he vivido situaciones en la Corte de Cuentas, por eso en un momento determinado hasta fui objeto de despido de la institución y tuve que ampararme ante la Sala de lo Constitucional, porque uno no se debe de prestar a hacer ninguna acción que vaya en contra de la ley, y es en el marco de que si nos mantenemos a cumplir la ley, eso es lo que después nos van a demandar y es por lo que vamos a responder. En ese sentido, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía que hagan esa autoevaluación, que evalúen 2 años hacia atrás cómo era la Corte de Cuentas y cómo es ahora en estos 2 años para acá la institución. La Corte de Cuentas, como estas, lejos de ayudar a la imagen de la institución, pues se la deteriora un poco más, ¿no? Es lógico que la gente depende de la óptica que se vea, ¿verdad? Porque si yo no hago públicas estas acciones, ahí sí me estoy convirtiendo en una tapadera, como lo dicen ahí el comentario, ¿verdad? Si yo no denuncio, si yo no hago públicas estas acciones, ahí sí yo me estoy volviendo que soy una tapadera de la corrupción, y eso es algo que yo no lo voy a hacer. En este sentido, como tampoco voy a facilitar, yo creo que está la ley
La ley están todos los mecanismos legales que tanto los cuentadantes, los auditados pueden ejercer para defenderse. En este momento, si bien es cierto, hay un informe de auditorías que contiene hallazgos, falta la segunda etapa de fiscalización, que es el juicio de cuentas. En el juicio de cuentas también los funcionarios tienen la posibilidad de probar de una manera su gestión si han realizado, y si ellos logran probar que han hecho una buena gestión, los hallazgos pueden desaparecer y pueden salir absueltos. Pero caso contrario, si no tienen el fundamento, las pruebas suficientes para también poder desvanecer estos hallazgos, también tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, que el resultado va a ser en contra de ellos y va a ser una sentencia condenatoria. Por eso creo yo que uno debe de pensar siempre si va a cometer un acto. Recordemos que a partir del 2012 El Salvador cambió. Con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya no se puede tener nada oculto. La ciudadanía tiene todo el derecho a estar informado y poder preguntar en cualquier institución y tener acceso a la documentación. En ese sentido, ¿verdad?, ellos están realizando una Contraloría Social. Nosotros como funcionarios, si no queremos vernos involucrados en alguna irregularidad, lo que tenemos que hacer es estarnos a lo que nos dice la ley. Perfecto, tengo que hacer un corte, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista, Presidenta. No nos cambien. Continuamos con esta entrevista. Nos acompaña en el estudio la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. Hemos hablado sobre un poco del balance del trabajo que ha realizado esta institución a casi 3 años de gestión, y hablábamos también sobre el caso de la presa El Chaparral. ¿Siguen otras auditorías abiertas en este proceso? Bueno, eso es un proyecto, ¿verdad?, que de mucha magnitud, de mucha complejidad. En ese sentido, siempre como Corte de Cuentas se ha mantenido un equipo de auditores ahí. Quiero recalcar, son 22 contratos los que se han realizado ahí. Como Corte de Cuentas solo vamos auditando como 7, 8 contratos. Dentro de esos, los últimos que salieron unos informes hoy a finales de año, y ya están como 3 procesos en juicio de cuentas. Así que estamos esperando, ¿verdad?, continuar con el debido proceso a efecto de determinar como Corte de Cuentas las responsabilidades según correspondan. ¿Vamos a tener noticias pronto sobre esos procesos? Bueno, el juicio de cuentas se tarda 2 años en diligenciarlo, pero esperaríamos estar siempre informando a la ciudadanía sobre casos concretos. Los informes de auditoría los pueden encontrar en el portal de transparencia de la Corte de Cuentas. Ahí están publicados, están siempre por direcciones, ¿verdad? Ahí los pueden buscar y poderse ilustrar respecto a los procesos que hace la Corte de Cuentas. Ya están, hoy en enero precisamente hay que actualizarlo y se van a publicar todos los que salieron a finales de diciembre. Perfecto. Presidenta, usted en varios artículos de opinión ha señalado la necesidad de reformar la ley actual de la Corte de Cuentas, que presentó pues, en noviembre pasado un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa. ¿Se está discutiendo este proyecto de ley? Lo presentamos en noviembre. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tuvo a bien recibirlo e inmediatamente darle iniciativa de ley. Hasta donde tengo conocimiento, ya fue trasladado a la Comisión de Presupuesto para que ésta lo analice. Como Corte de Cuentas estamos con toda la disposición junto con mi equipo técnico para que podamos dar la colaboración, ampliaciones, aclaraciones a lo que es la comisión respectiva, para que puedan darle más agilidad y poder dar, ¿verdad?, que este proyecto de reforma a la ley no se nos vaya a quedar como proyecto, sino que vaya a ser aprobado para que tengamos la oportunidad de empezar a aplicar lo que ahí se establece. ¿Qué tanta apertura ha logrado ver por parte de algunos diputados sobre este proyecto de ley que ha presentado? Lo consensamos con varios diputados y están con toda la buena disposición. Creo que todos tienen bien claro la necesidad de actualizar la ley. Ya
más de 23 años de existencia de la actual ley que tenemos en la Corte de Cuentas. La sociedad ha cambiado, es necesario también que se cambie la reforma. La ley ya no responde a la realidad que tenía en 1995, necesitamos actualizarla al año 2000, ¿verdad? Para que podamos tener... El principal objetivo de esta reforma integral es precisamente modernizar la Corte de Cuentas y transparentarla. Queremos hacer una Corte de Cuentas más eficiente, más transparente, más eficaz. Para eso le hemos apuntado a reformar y llenar los vacíos que hoy por hoy tenemos, superar las limitantes que también tenemos. En este sentido, la reforma, por eso yo la llamé reforma integral. Empezamos con el proyecto empezando a querer quizás hacer como remiendo, ¿verdad? Sí. Hacer acá y acá, pero en la medida que fuimos trabajando con el equipo, nos dimos cuenta de que necesitábamos transformar completamente la ley y hacer una nueva ley. ¿Cuáles son en concreto esos vacíos que ustedes han identificado y cómo se van a solucionar en esta reforma que han presentado? Bueno, algunos de las limitantes que hoy por hoy hemos tenido es, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Si bien el artículo 3 actualmente nos establece que como Corte de Cuentas debemos de auditar todos los recursos públicos del Estado, ya sea de todas las instituciones públicas y de aquellas que no siendo públicas administran fondos públicos. Sin embargo, el artículo 110 de la misma ley nos pone algunas limitantes. Establece allá el artículo 110 que hay instituciones, sociedades privadas, anónimas, que son creadas con capital de recursos públicos, pero si los recursos públicos no son el 100%, la creación son el 100% recursos públicos, Corte de Cuentas no puede llegar. En ese sentido se han creado algunas instituciones con ese subterfugio, ¿verdad? De que un 90% son fondos públicos, pero les dejan un 10% de fondos privados para que podamos caer en la limitante que dice el artículo 110 y que Corte de Cuentas no vaya. En ese sentido, la reforma integral pretende que podamos auditar independientemente del porcentaje de fondos públicos que se utilicen para crear una institución privada. Corte de Cuentas debe de auditar. Por eso el eslogan que habíamos puesto cuando hicimos la divulgación a la propuesta de reforma fue que no queríamos dejar ninguna zona exenta de control. Yo tengo algunos fragmentos de ese proyecto de ley que usted ha presentado y me gustaría que nos explicara para que la gente pueda tener más claridad. Vamos a ponerlos en pantalla, ahí está. Incumplimiento de plazo, sentencia y ejecutoria en primera instancia. Dice, se considera necesario normar la posible situación de que las cámaras de primera o la segunda instancia no observen el cumplimiento de los plazos, estableciéndose cuáles serán los efectos de ello, así como la potestad de la cámara de segunda instancia para redistribuir los juicios que pudieran caer en esta situación, a fin de que el trabajo de fiscalización y la demanda de la Fiscalía no puede quedar en un limpio jurídico y además que el Estado no pierda la posibilidad de recuperar caudales en concepto de imposición de responsabilidades administrativas o patrimoniales por la inobservancia de leyes o daños económicos a la entidad auditada, evitándose también la impunidad de los servidores públicos que cayeren en tal supuesto. ¿Se nos puede explicar un poco más esta disposición? Bueno, aquí ya me llevó a lo que es la segunda parte de las reformas integrales. Quizás aclarar, el proceso de fiscalización que realiza la Corte de Cuentas lo realiza en dos aspectos: el administrativo, que es la práctica de la auditoría gubernamental, y el jurisdiccional, que es a través del juicio de cuentas. En este sentido, tanto para la parte de auditoría como para la parte jurisdiccional hemos establecido plazos, ya que hoy por hoy, si bien tenemos establecido que tenemos 5 años atrás para poder hacer la auditoría y 2 años para diligenciar el juicio de cuentas en primera instancia, dentro del juicio de cuentas no hay una preclusión de plazos. La ley establece hoy por hoy que yo puedo presentar prueba hasta antes de emitir sentencia. Puede ser un día antes que se vaya a notificar la sentencia, yo puedo en un momento determinado como relacionado presentar una prueba. Hoy le estamos estableciendo plazos también a la parte de auditoría, también a la parte jurisdiccional. En la parte de auditoría, ¿dónde le estamos estableciendo los plazos? Bueno, iniciamos una auditoría y hoy tenemos, antes de iniciar el memorándum, a lo que es
iniciar el proceso propiamente de auditoría, hacer la planificación, Corte de Cuentas debe realizar unos pasos previos. En este sentido, hacer la comunicación que se va a realizar una auditoría, hacer la presentación del equipo, instalar el equipo. El equipo pide una serie de documentación. Para pedir esta documentación, si bien es cierto, el equipo auditor a veces da 5 o 10 días, dependiendo de la complejidad de la información, para que la puedan entregar, en muchas ocasiones los funcionarios nos piden prórroga de estos plazos. Y como no tenemos un parámetro para que nos digan, no, ya solo van a ser tantos días los que se le debe dar al funcionario, Corte de Cuentas a veces está dando esas prórrogas que ellos nos están pidiendo, y eso nos limita a nosotros a realizar un trabajo más efectivo y más eficiente, cumplir en el plazo que nos dice la ley, la norma nos dice de auditoría, que para hacer una auditoría se debe realizar dentro de los 180 días. A veces nos llevamos más por eso, por esas discrepancias que tenemos. Hoy le estamos dejando un plazo que cuando el equipo de auditor pida al auditado, queremos esta información y tiene tantos días para darla, ese plazo va a ser fatal. En caso de incumplimiento se le va a poder imponer una multa a los funcionarios, no va a haber prórroga, sino que se le va a poner una multa al funcionario si no entrega la documentación en su tiempo. En ese sentido, de igual en juicio de cuentas, el juicio de cuentas hoy por hoy es el único que nos ha quedado que es documental, lo queremos modernizar, hacerlo, a ponernos a la vanguardia de lo que son las otras ramas del derecho y pues hacerlo que sea oral y por audiencias. En ese sentido también van plazos para que se presente. Le estamos dando un papel más protagónico a la Fiscalía General en el sentido de que hoy por hoy esa discreción de la Corte de Cuentas que queda que el informe de auditoría se remite de una sola vez a las cámaras de primera instancia, queda discrecionalidad de los señores jueces que integran la Cámara de Primera Instancia para que ellos puedan evaluar los hallazgos que van en el informe y que se establezca si procede o no el juicio de cuentas. Queremos quitar esa discrecionalidad de los señores jueces y hoy estamos dejando en la reforma que la demanda para iniciar un juicio de cuentas dependa de la Fiscalía General. Fiscalía General, una vez recibido el informe, va a tener 30 días para que nos presente la demanda en la Cámara respectiva y poder iniciar el juicio de cuentas. Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar conociendo un poco más sobre estas reformas que ustedes han presentado a la Asamblea Legislativa hace prácticamente 2 meses. Regresamos. 7 de la mañana con 22 minutos. Conversamos con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. Nos ha estado dibujando a grandes rasgos cuáles son las reformas a la ley de la Corte de Cuentas que fueron presentadas en noviembre pasado a la Asamblea Legislativa, reformas que buscan fortalecer la institución y generar pues más independencia. Sobre la parte de auditorías me parece clave este tema, porque actualmente las auditorías se hacen cuando las obras, por ejemplo, grandes obras públicas, finalizan. Ustedes proponen en esta reforma, y entiendo que algunas se están haciendo ya cuando están ejecutándose las obras. Actualmente tenemos como regla general que las auditorías son posteriores, ¿verdad? En ese sentido, Corte de Cuentas cuando va, ya hay situaciones concretas que no se pueden modificar y actualmente tenemos por excepción realizar una auditoría concurrente. Nosotros en el proyecto de reforma integral, dentro de lo que son las obras de inversión pública, queremos dejar que la regla general sea que las auditorías sean concurrentes. En eso ya hicimos algunos ejercicios dentro de los cuales nos han demostrado que al hacer las auditorías concurrentes,
Corte de Cuentas no es que les corrija la actuación a los funcionarios, sino que hace recomendaciones. Dichas recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Al acatarlas se pueden corregir las auditorías y en ese sentido, ¿verdad?, hacer que las obras se realicen y sean de beneficio para la ciudadanía. ¿Está realizando auditorías en esta gestión, por ejemplo? Actualmente hemos hecho ya algunas, tal es el caso del redondel de las Naciones Unidas, el Rancho Navarra, que ustedes ven, fueron obras que no tuvieron ningún problema. Actualmente se están realizando en lo que es la carretera al puerto, ya están 2 informes de auditoría que se han ido a juicio de cuentas y se siguen realizando en los tramos que falta todavía por realizar, se está realizando la auditoría concurrente. Eso nos permite a nosotros como Corte de Cuentas ir haciendo los señalamientos en el momento al funcionario y el funcionario también le permite corregir, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la ley establece, la gestión y lograr que esta obra se concretice y no que quede como otras obras que han quedado ahí, se han hecho históricas, ¿verdad?, y no se han podido culminar. En esta obra de la carretera hacia el Puerto de la Libertad que se construye actualmente, ¿han encontrado ustedes algún tipo de hallazgo? Están 2 informes que se han ido a juicio de cuentas, ¿verdad? Lleva algunas anomalías ahí, más que todo son por incumplimientos legales, pero ya esperaría yo que las corrijan, ¿verdad? Y en todo caso será en la sentencia que se emite en el juicio de cuentas donde se van a determinar las responsabilidades por el perjuicio que se ha causado y por los incumplimientos legales que se han realizado. Esta obra corresponde a la anterior gestión y también a la actual, ¿no?, dado que ha continuado. Sí, de hecho los informes que están son para la gestión pasada, los que se han ido a juicio de cuentas, y actualmente ya estamos auditando, en este caso que es concurrente, ya se está auditando la gestión del nuevo gobierno. Los incumplimientos legales que se han dado hasta el momento que ustedes han detectado en esta obra, ¿de qué tipo son? ¿Hablamos de tiempos, de montos? Es más que todo en el proceso. Recordemos que dentro como instituciones públicas nosotros debemos de velar y hacer el cumplimiento de la ley. Para el caso, en las contrataciones, vigilar de que se cumpla lo que establece la ley de adquisiciones y contrataciones. En el caso de los desembolsos, también revisar, ¿verdad?, que se lleve bien todo lo que son las bitácoras. El trabajo de los administradores de contratos, que verifiquen que lo que se ha pactado en el contrato y lo que se quedó en lo que son las bases de licitación se cumpla. En ese sentido, todos esos son los procedimientos que Corte de Cuentas va a revisar. Quiero mencionar en el proyecto de reforma integral, le estamos apostando a que las auditorías sean concurrentes en este tipo de obras porque precisamente queremos garantizar el resultado de estas obras. Recordemos que ya estamos, ya para el próximo año, primero Dios, vamos a tener tal vez un presupuesto por resultados. Entonces Corte de Cuentas también debe de prepararse para ir a auditar las obras. Ya no solo ir a verificar si esta obra se realizó o no se realizó, sino también si cumple con los objetivos, con las metas por los cuales se propuso realizar esa obra. Aparte de esta construcción de la carretera hacia el Puerto de la Libertad que nos comenta, ¿hay otras obras de la actual gestión que ustedes estén auditando o estén por auditar? Por ejemplo, la que acaba de finalizar en el puente sobre el río Torola. Eso todavía creo que no lo hemos auditado, pero ya esperaría que para este año le correspondería auditarlo a lo que es la regional de San Miguel. Esperaría que ya lo haya incluido dentro del plan de auditoría. Recordemos que también nosotros debemos de realizar nuestro trabajo en base a un plan operativo que es el que igual, así como lo verificamos en otras instituciones, Corte de Cuentas también debe de cumplir y realizar la gestión de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo presupuestado. En ese sentido, tenemos que realizar todas estas auditorías. Quiero mencionar que se están realizando todavía, la mayoría de auditorías que se están realizando corresponden a la gestión pasada, que fueron a raíz de que los funcionarios salientes en su momento mandaron la solicitud de auditoría o los funcionarios entrantes que también han solicitado que se hagan las auditorías. Estamos todavía en ejecución, que yo esperaría que ya en el primer trimestre del 2020 ya podamos ir sacando los informes de auditoría que se han realizado a solicitud de los gobiernos salientes o entrantes, según sea el caso.
Perfecto, vamos a ir un poco más al tema de las reformas porque hay varios elementos que analizar y tenemos otro que nos gustaría que también nos explicara cómo va a funcionar. Ahí tenemos el proceso abreviado, que es parte ya de lo que nos ha venido contando, pero dice, se desarrolla un proceso abreviado para el juicio de cuentas en primera instancia que se refiere a demandas que incoe la Fiscalía General a partir de informes de auditoría o actas que contengan hallazgos de carácter administrativo, considerando que estos casos pueden ser diligenciados de manera más expedita por ser imputaciones referidas a inobservancia de normativa jurídica. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de juicios express con esto? Bueno, no juicios express, ¿verdad? Sino que, como le mencionaba, nos estamos poniendo a la vanguardia de lo que es el derecho. Hemos tenido recientemente las reformas que se hicieron al proceso de lo contencioso administrativo. Nosotros hemos querido asemejar el juicio de cuentas bastante relacionado a lo que es el contencioso administrativo. Para ello nos auxiliamos en su momento de un diagnóstico que nos hicieron los letrados de España. El Tribunal de Cuentas de España nos proporcionó a través de AECID unos consultores que nos hicieron un diagnóstico en el área jurisdiccional. Ellos en alguna manera nos hicieron algunas recomendaciones que también se han tomado en la reforma que se ha presentado y que se han superado, ¿verdad? Para ello hemos pretendido, es histórica, como le mencionaba, así como es histórica la institución con sus 80 años, también es histórico el trabajo que ha desempeñado y muchos acusan de que existe una mora, ¿verdad? En ese sentido, yo quiero aclarar con esto de lo que es en la segunda instancia. Como les mencionaba, tenemos 2 años para diligenciar el proceso. Hay algunos casos de caducidad que ya están en Fiscalía General, que la Fiscalía va a investigar. De hecho fue público, fueron 48 expedientes que Fiscalía secuestró y que está investigando de procesos que caducaron en la primera instancia. En este sentido, como bien lo mandata nuestra Constitución, Corte de Cuentas establece responsabilidades administrativas por incumplimientos legales y patrimoniales por el perjuicio económico. En este sentido, estamos estableciendo el proceso abreviado para todos aquellos casos que hayan incumplimientos de tipo administrativo. ¿Por qué? Porque ya está establecido y ya no hay nada más que se pueda probar, ¿verdad? Ya el incumplimiento, según la comparación legal, ya está dada. En ese sentido, a efecto de que podamos minimizar esa carga procesal dentro de las cámaras, hemos establecido que se puede ir por un proceso abreviado donde solo va a haber una única audiencia y allí se va a determinar de una sola vez la multa que debe de pagar el funcionario por los incumplimientos legales establecidos. Presidente, ¿han calculado ustedes que al hacer este proceso más expedito no puede quedar información suelta, digamos, oculta? No, porque se están garantizando el debido proceso, ¿verdad? Todo el cumplimiento de las garantías constitucionales que tienen los servidores, se están garantizando lo que es el derecho de audiencia, de defensa, la defensa técnica. De hecho, hemos platicado con la señora procuradora en un momento determinado algunos funcionarios que ellos nosotros vamos a capacitar a los procuradores a efecto de que sea la Procuraduría, ¿verdad? Para el caso de algunos funcionarios que no tienen cómo pagar un abogado, porque recordemos que haciendo el proceso así oral por audiencias, la procuración va a ser obligatoria. Hoy por hoy cada funcionario se defiende y no es asistido por un abogado, más que los escritos los presenta, solo con firma y sello de abogado director. Queremos hacer esa garantía, equiparar incluso la forma de defensa de cada auditado y no porque tenga algunas deficiencias, ¿verdad? A veces voy a poner el caso sin menospreciar, a veces algún concejal de alguna municipalidad no tiene, recordemos que la mayoría, los consejos se integran por las personas más populares de un pueblo para poder llegar y conformar el consejo. A veces no tienen, son de escasos recursos, no tienen la suficiente, no han sido letrados. En ese sentido, a veces se les limita poderse defender. En ese sentido, hemos tenido pláticas con la señora procuradora a efecto de que en un momento determinado Procuraduría General pueda asistir a los cuentadantes dentro del proceso de juicio de cuentas. Así les vamos a equiparar también y les vamos a garantizar el derecho de audiencia y defensa dentro del proceso de juicio de cuentas. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. No nos cambien.
Estamos de regreso esta mañana conversando con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. Estamos hablando sobre las reformas que ha presentado recientemente a la Asamblea Legislativa, reformas a la ley de la Corte de Cuentas. Y entre estas reformas, estos cambios que ustedes están solicitando, también está la parte de independencia presupuestaria, un aspecto que es bastante clave para la institución. ¿De qué forma se va a garantizar esa independencia? Ahí tenemos en pantalla un fragmento, dice: se mantiene la redacción original del artículo relacionado a la independencia presupuestaria, considerando que es un atributo esencial y definitorio para el funcionamiento de los organismos de fiscalización superior, tal y como lo estipula, lo estatuye la INTOSAI en la Declaración de Lima, en tanto que el ente superior de control no puede estar sometido a las asignaciones presupuestarias que le otorgue un órgano estatal sujeto a su fiscalización, como es el órgano ejecutivo o cualquier otra entidad del Estado. ¿De qué forma se va a garantizar esta independencia presupuestaria? ¿Y cuánto es el momento? ¿Ustedes solicitan un presupuesto? ¿Se les ha respetado ese presupuesto por parte del órgano ejecutivo? Bueno, hoy por hoy, en los últimos 2 años, quiero aclarar, hemos gozado de eso. Con las reformas que se hicieron en noviembre del 2016, nos quitaron esa independencia presupuestaria. La ley la establecía de que gozábamos de independencia administrativa, funcional y presupuestaria. No obstante, las reformas de noviembre del 2016 quitaron la independencia presupuestaria. Fue a raíz de un amparo es un proceso de inconstitucionalidad que se metió a la Sala de lo Constitucional. Hay una suspensión, fue admitido el proceso y hay una suspensión a esas reformas, razón por la cual hoy por hoy podemos decir que mantenemos esa independencia presupuestaria. No obstante, nosotros en el proyecto de reforma integral la llevamos invívita, consideramos, y dentro de las buenas prácticas de la CFS, de la región y del mundo entero, la independencia presupuestaria al ente contralor es importantísimo, por lo mismo que ya mencionábamos en la exposición de motivos que le hemos hecho a la ley, de que la Corte no puede estar supeditada a ninguna institución que esté bajo su fiscalización para poder gozar o no de un presupuesto. ¿Por qué? En un momento determinado podría verse como una mala práctica que Corte de Cuentas tenga que verse en la necesidad de negociar su presupuesto. ¿Por qué? En ese momento se podría crear unas conjeturas, ¿verdad? Corte de Cuentas negoció el presupuesto y a cambio de eso, ¿qué hizo? Estableció que nos toca auditar al Ministerio de Hacienda. Si Hacienda en un momento determinado se opusiera a querernos aprobar el presupuesto que nosotros solicitamos, y nosotros vamos en esa negociación, van a pensar de que Corte de Cuentas accedió a que en el proceso de auditoría no iba a hacerlo como debe de hacerse, que no les iba a sacar hallazgos y que a cambio el Ministerio de Hacienda lo podría generar. De igual manera, con la misma Asamblea Legislativa, que también nos corresponde auditarlas en un momento determinado, podría pensarse que a cambio de que Corte de Cuentas no les haga ningún reparo referente a la gestión, ellos acceden a que nos aprueben el presupuesto. En ese sentido, consideramos que es imperioso que el presupuesto de Corte de Cuentas no esté sujeto ni a ningún órgano de Estado ni a ninguna institución respecto a su aprobación. ¿Por qué? Porque necesitamos gozar de esa independencia, no tener que vernos en la necesidad de llegar a un arreglo, a algún entendimiento, porque eso se puede generar una mala interpretación del trabajo que vayamos a realizar como fiscalización, ¿verdad? Sí. En ese sentido, necesitamos gozar de esa independencia, razón por la cual nosotros también estamos llevando esa independencia a las unidades de auditoría interna de las diferentes instituciones dentro de la reforma legal, porque también queremos dotar a todos los auditores internos de las diferentes instituciones de esa independencia administrativa, funcional, ¿verdad? Porque ellos necesitan realizar un buen trabajo. Los auditores internos de todas las instituciones son en primera fase los ojos de la Corte de Cuentas. Nosotros como Corte de Cuentas, ellos tienen la obligación de enviar sus informes de auditoría a Corte de Cuentas de irlos a verificar. Pero ¿qué encontramos? Informes de auditoría todos limpios, ¿verdad? En ese sentido, como Corte de Cuentas, no podemos ir y revisar
hay un principio de corrección que uno presume que lo que ha realizado los auditores es correcto y que está bien. En ese sentido, en base a esa presunción, uno presupone que ellos están realizando una buena gestión. Sí. No obstante, como le mencionaba, que para hacer el proyecto de ley, quiero agradecer, hemos tenido el acompañamiento de organismos internacionales. Este es el caso del BID, quien nos ha facilitado a algunos consultores para hacernos algunos diagnósticos y para también hacer las normativas de auditoría que hoy por hoy tenemos aprobadas, como es el caso de las normas de auditoría. Uno de estos consultores se entrevistó con varios auditores internos de diferentes instituciones y precisamente ellos les decían de que ellos a veces encuentran irregularidades, pero que no las señalan por temor a que los puedan despedir, ¿verdad? Entonces, me dice, tenemos que dotarles de esa independencia, claro, para que ellos puedan tener toda la potestad de poderse pronunciar sobre irregularidades que ellos encuentran dentro de las instituciones. Presidenta, tenemos poco tiempo, tengo varias preguntas para usted en las redes sociales y otros temas que preguntarle. Uno de estos, hablando del tema de auditorías, me gustaría que nos explicara cómo ve el proceso de la auditoría sobre los gastos reservados de la gestión de Salvador Sánchez Sereno. Actualmente salió un informe de CAPRES, está publicado dentro de lo que es el portal de transparencia. No obstante, allí el equipo auditor establece, el director establece de que no se auditaron los gastos reservados. Sin embargo, como ya es conocido, el año pasado se inició una auditoría a gastos reservados. Entiendo que todavía está en etapa de borrador de informe dicho informe, por lo cual hoy por hoy también no podría hacerlo público, ¿verdad? Mientras no sea notificado, no sea un borrador definitivo o que ya esté notificado, no se podría hacer público. Sin embargo, ya hay un primer informe que correspondería específicamente a un examen especial a gastos reservados que está en etapa de borrador. En el caso de la administración actual, ¿se está trabajando en ese proceso, es decir, en auditorías de gastos reservados? Actualmente todavía no se han realizado órdenes de inicio de auditoría a la gestión actual, todavía estamos con la gestión pasada. En ese sentido, ya esperaría que tal vez para este año podamos incorporar una auditoría que ya tenga que ver con la gestión actual, pero hoy por hoy estamos todavía, como le mencionaba, tenemos 5 años hacia atrás que podemos realizar las auditorías. La capacidad instalada que tenemos como Corte de Cuentas no es la suficiente, no obstante, hay algunas instituciones que ameritan que año con año esté la Corte de Cuentas, no obstante, siempre el trabajo es bastante y no se logra ir al día con esa. Además que no las hacemos concurrentes, ¿verdad? Pero entonces van a esperar la auditoría de la gestión pasada para luego iniciar la de la gestión actual. Vamos a esperar que se concluya este examen especial que se está realizando para poder dar inicio a otra auditoría ya relacionada siempre con ese rubro, ¿verdad? En ese sentido, yo pediría, ¿verdad? Y la comprensión del caso, que respetemos el debido proceso. Hasta donde sé, en diciembre se me informó que ya había sido leído el borrador y que estaba todavía en etapa de que iban a incorporar más pruebas y estaría ya para salir el informe definitivo. Perfecto, hacemos pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambien. Enciende tu mañana, Canal 33. La imagen de Wendy Monterrosa es gracias a Wilfredo Barraza, Hair Stylist and Makeup Artist.
búsqueda de cambios, estamos inmersos en las noticias. Los sucesos avanzan y tú necesitas estar bien informado. Teleprensa ha sido tu fuente confiable por más de 60 años. Por eso evolucionamos para seguir acompañándote en este recorrido. Sintonízanos en nuestras 3 emisiones: 5:30 de la mañana, 12:30 p.m. y 7 de la noche. Contenido digital en el momento de la noticia. Somos Teleprensa, el primer noticiero de El Salvador. Estamos de regreso ya en la última parte de esta entrevista conversando con Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Presidenta, ¿tuvo ocasión de leer la publicación del Faro titulada 11 parientes de Guillermo Gallegos contratados en la Asamblea Legislativa? A grosso modo. A grosso modo. Sí, ¿Tiene facultades la Corte de Cuentas para poder investigar esto? Se están realizando una auditoría, la que pidió el presidente Ponce nos solicitó una auditoría, sin embargo, quiero hacer ver que sea un examen especial sobre el personal auditado, pero es a la gestión de don Norman, ¿verdad? En ese sentido, como Corte de Cuentas tendríamos que verificar si todavía tenemos las facultades legales para auditar o ya también sería competencia de otra institución. Habría que ver también qué gestión lo hizo, si entra en lo que es en el conflicto con la ley, ¿verdad? Porque recordemos que hayan habido muchas gestiones en este sentido. Habría que determinar en un momento determinado si se reúne, si está en contra de lo que las normas establecen. Sin embargo, hoy por hoy podría decir que no tengo el dato que como Corte de Cuentas hayamos hecho un examen especial a todos esos nombramientos. O sea, hasta el momento no se ha investigado, digamos, estos 11 parientes del diputado Guillermo Gallegos. No hemos hecho auditorías especiales, nos hemos pero limitado. Sí lo van a hacer. Tendríamos que revisar, como le menciono, si estamos dentro de la facultad legal, podría ser un tema más ético que de Corte de Cuentas en este sentido. Tendríamos que valorar en un momento determinado si todavía tenemos la potestad legal para hacerla, ¿verdad? Habría que indagar en ese sentido. ¿Qué jurisprudencia tiene la Corte de Cuentas en las contrataciones irregulares? Recuerdo un caso que fue bien popular de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que creo que hasta se destituyó a la directora de Recursos Humanos en ese momento. Como le mencionaba, ya más un tema ético, que como Corte de Cuentas no podríamos entrar, sino trasladarlo de acuerdo al protocolo que hemos establecido en el GETIAC, en el grupo de trabajo que tenemos anticorrupción, en el que estamos Fiscalía General, Acceso a la Información, Tribunal de Ética, Corte de Cuentas, Corte Suprema, Tribunal de Ética. Estamos estableciendo un protocolo de entendimiento a efecto de que cuando llegan denuncias que no nos corresponden como Corte de Cuentas, poderlas trasladar a las instituciones que correspondan. En este sentido, podría ser más de un caso del Tribunal de Ética, ¿verdad? O tal vez de Fiscalía General, que tendrían que investigar si son ciertas o no
ese tipo de contrataciones. O sea, ¿no le competiría entonces a la Corte de Cuentas hacer esta investigación? A la Corte de Cuentas no, porque es más un tema ético. Lo de la contratación de parientes va más relacionado a lo que es el tema ético. Aunque se trata de fondos públicos. O en un momento determinado podría ser, si hubiera un nepotismo, a Fiscalía General, de acuerdo a la competencia, Código Penal, ¿verdad? Pero a grosso modo, más nosotros tendríamos en un momento determinado como Corte de Cuentas ir a determinar si se cumplieron los requisitos de contratación, de selección de personal, ¿verdad? Eso sí ya, porque es más de cumplimiento legal. Y se aplicó la Ley de Servicio Civil también, exactamente, ¿no? Entonces en este sentido no... Entonces sí tiene jurisprudencia por ese lado. Por ese lado, respecto a si se dio el debido proceso, si se cumplieron los requisitos legales para la contratación, sobre ese punto podría Corte de Cuentas, no obstante, sin perjuicio de las demás facultades que otras instituciones pudieran tener. Tengo poco tiempo, quiero leerle algunos comentarios y preguntas para usted en las redes sociales. Con esto finalizamos y con una valoración también que usted va a hacer al final. Marta Viles dice: la presidenta de la Corte de Cuentas nos puede decir por qué hay tanto retraso en las auditorías. 3 años, dice entre paréntesis. Aníbal Osorio: ¿tiene competencia en la Constitución para delegar las funciones de la Corte en otras instancias como la OEA y CIES? ¿Puede hacer eso?, pregunta Aníbal. Rafael Mengíbar dice: la Corte tiene la misión de cortar malos manejos de fondos en la administración pública, la población demanda confianza. Héctor Armando Arteaga dice: lo que queremos es que publique cada auditoría para que el pueblo evalúe. Salvador Mejía dice: yo veo que ella se escuda en leyes y las preguntas las evade fácil, yo la veo con problemas legales en su futuro por mucha negligencia. Presidenta, sus respuestas. Bueno, en primer lugar, las auditorías, como le mencionaba, sí están publicadas, pueden entrar a lo que es el portal de... ¿Todas las auditorías? Todas las auditorías están publicadas, ahí podemos ver, yo lo tengo en mi teléfono, el portal de transparencia, ahí pueden irse a lo que es el vínculo de resultados de fiscalización. En lo que es el resultado de fiscalización está la parte de auditoría, donde está el desglose de las 7 direcciones de auditoría que tenemos acá en la oficina central, más las 3 regionales, San Miguel, Santa Ana, San Vicente. Ahí pueden verificar todos los informes de auditoría que están relacionados a las instituciones que de acuerdo a la distribución tiene cada dirección y regional. De igual manera, en la parte jurisdiccional están publicadas todas las sentencias que se han emitido dentro de lo que es la parte del juicio de cuentas. Están publicadas también las memorias de labores, ahí pueden verificar, ¿verdad? Yo revisé, ya están publicados algunos están por año incluso, están hasta 2019. Se van publicando de acuerdo a lo que la Ley de Acceso a la Información nos establece. Cada final de mes, las direcciones de auditoría mandan a la Dirección de Transparencia los informes de auditoría para que los puedan publicar y ahí están puestos a disposición. De igual manera, las facultades de Corte de Cuentas no las podemos delegar, la Constitución no nos permite, ni tampoco la ley, ¿verdad? Podemos colaborar en el proceso de investigación, tal como lo hemos realizado hasta la fecha con la Fiscalía General, que le proporcionamos toda la información que ellos nos requieren, ya sea de informes de auditoría, papeles de trabajo, el servicio de peritajes. Son auditores de nuestra institución quienes realizan los peritajes que son utilizados en los diferentes procesos que se han llevado en contra de los funcionarios públicos que hoy por hoy están siendo investigados y están siendo procesados. También no sé si se me va a quedar alguna otra pregunta que hicieron allí en sus comentarios, pero mencionarle, ¿verdad?, que invitarle a que revise y vea el trabajo que hoy está haciendo la Corte de Cuentas, efectivo, eficiente. También quiero aprovechar a hacer un llamado, ¿verdad?, como Corte de Cuentas, si bien es cierto, somos el organismo de control rector para las normas técnicas de control interno de todas las instituciones, pero las instituciones son las que rigen y norman su actuar de acuerdo a lo que ellos realmente establecen. Invitarlos que el 23 de diciembre se venció el plazo para que ellos enviaran a la Corte de Cuentas sus proyectos de normas técnicas de control interno específicas,
que algunos no las han enviado, que hagan el favor de enviarlas para poderlas revisar y aprobar, y algunos que nos han pedido prórroga. Entonces, invitarlos a que no bajemos la guardia, que sigamos trabajando, que instituyamos bien un control interno en cada institución, porque es el que Corte de Cuentas va a ir a verificar en cada una de las auditorías que realice. Perfecto. Presidenta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y desearles a todos un feliz Día de Reyes. Muchas gracias. Con esto cerramos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buenos días.